Bien, desde que comenzó este conflicto que se ha desatado en la industria audiovisual, a partir de esa primera operación periodística que llevó adelante Feynman en el programa de Fantino, que desencadenó también al día siguiente con la partida, la renuncia, digamos, de Alejandro Caseta como presidente del Inca, que después llevó a la renuncia de Robito al frente de la ENERC, la escuela de cine que depende del Inca. Estuvimos siguiendo el tema, han ocurrido distintas cosas, el gobierno diciendo no pasa absolutamente nada, no va a haber recorte de fondos, y la industria audiovisual que sigue en asamblea permanente, preocupados, en alerta. Para hablar de este tema y que nos explique mejor qué es lo que está pasando desde adentro, está con nosotros Vanessa Ragone, que es productora de cine, ha producido más de 30 films y además es profesora en la ENERC. Así que, Vanessa, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo, Carla. Bueno, lo primero, nosotros hemos tratado de hacer un raconto de la situación. Lo primero es saber dónde estamos parados hoy, digamos. La información que tenemos es que el gobierno se reunió, el ministro Abelluto junto con Ralph Hayek, vicepresidente, quien ahora está oficiando de presidente, con cierto sector de la industria, bastante representado, daría la sensación por quienes estaban ahí o no, ahora nos dirás vos, y dijeron, bueno, acá no pasa nada, no se preocupen, no va a haber recortes. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Efectivamente, eso es lo que sucedió después de las movilizaciones que hubo desde el miércoles previo a la Semana Santa hasta toda esta semana. Sí, el ministro Abelluto convocó junto con el vicepresidente en función de presidente ahora, con Ralph Hayek, a los sectores de la industria. La industria está formada por muchas cámaras de productores, de directores, la Academia de Cine, etcétera. Se convocó de una manera un poco informal porque algunas otras cámaras y sectores que estaban en la asamblea y que están en la asamblea permanente no fueron convocadas, así que seguimos esperando que se las convoque, pero bueno, hay un sector importante de cámaras y asociaciones. Fueron a una reunión con ambos, donde se aseguró que el fondo de fomento, que es la gran discusión que terminó dándose, no va a ser tocado. Felizmente, esperamos que así sea, todos seguimos atentos a que se cumpla lo prometido, que nuestro fondo de fomento se mantenga, porque es la manera en que se pueden producir cine en Argentina. ¿Y cómo ven ustedes lo que pasó con Caseta? Es muy triste lo que pasó, y es muy triste la idea de que uno es culpable hasta antes de que se demuestre, digamos, es como la justicia al revés, ¿no? Uno es inocente hasta que se demuestra la culpabilidad. En este caso lo que sucedió con Caseta, a nivel personal es muy triste, porque esas operaciones destruyen, y de todo esto que se dijo no hay ninguna prueba hoy, o no queda claro, y además, bueno, le pidieron su renuncia antes de que se supiera nada, es decir, como un proceso muy extraño. Le pidieron su renuncia sin consultar con la Asamblea Federal y el Consejo Asesor, que son los entes de cogobierno del instituto. Por eso en su momento dijimos, hay una intervención del Ministerio de Cultura en la autarquía del Inca, y todo esto ha sido rebatido insistentemente. Pero de hecho, hasta que se llamó a la Asamblea Federal, el Consejo Asesor, se reunió el jueves el Consejo Asesor, se había tomado una acción que no se podría tomar dentro de los marcos que legisla el accionar del Instituto de Cine. Entonces, es curioso que una denuncia periodística de tal inverosimilitud, porque desde las caras que no eran, hasta los nombres que no eran, hasta información realmente muy poco solvente, diera como resultado la remoción de un funcionario público sin ningún tipo de explicación. Todas las sensaciones que había una decisión tomada en ese sentido y que se filtró y se anticipó para que aparezca primero en los medios. Lamentablemente eso parece. Yo les digo que cuando yo no había visto el programa, a la mañana siguiente lo veo, me reía, decía, oh, qué desagradable, qué feo Alejandro, es un tipo que conozco, es un tipo con una familia, qué feo que te digan todo esto, pero sinceramente hasta la tarde no me lo tomaba en serio, porque me parecía que era, bueno, una cosa de rating, ¿qué les puedo decir? Claro, no una claro, cosa en serio. Claro. Cuando vimos que Alejandro Caseta renunciaba, que se afectaba directamente al ENERC con una cantidad de denuncias súper falsas que todos podemos comprobar yendo simplemente a la escuela y viendo lo que se ha hecho, y viendo que también estaba insistiendo en que Pablo Robito renunciara. Bueno, vi lo que pasó en la escuela, que fue la acción de los propios estudiantes de la escuela preguntándose qué iba a pasar, realmente confundidos, y les digo que todos estuvimos confundidos un rato, y empezando a accionar
para defender su lugar de estudio, y a partir de ahí empezamos todos a meditar un poco sobre qué estaba pasando y por qué un funcionario que había sido puesto por este gobierno de repente era renunciado sin mayor explicación, dado que al día siguiente después dijeron que era la persona más impecable del mundo. Es decir, fue muy confusa toda la comunicación alrededor de la renuncia de Caseta, por lo cual se despertaron otras alarmas, y esas alarmas fueron las que nos llevaron a manifestarnos. Y para tratar, ahora vamos a pasar ahí, porque entiendo que la preocupación hoy de la industria pasa por esto que se está hablando de la ley de convergencia, ese anteproyecto que se supone que se está haciendo y por lo que denuncia la industria, para la cual no fue convocada a conversar. Pero antes de pasar ahí, para el que nos está viendo y que no tiene idea, que su contacto con el cine es ir a ver una película, en el mejor de los casos al cine, o se la cruza por televisión, o... ¿Cómo se hace una película en la Argentina? ¿Por qué es tan importante este fondo de fomento para que haya cine en la Argentina? El fondo de fomento es importante porque financia gran parte de la producción de una película. Dependiendo del tamaño de una película, yo soy una productora que suelo hacer películas de grandes dimensiones, con lo cual parte del fondo de fomento de lo que me podría corresponder en cada película sirve para financiar mi película, y luego busco otros socios internacionales, distribuidoras, televisión, etcétera. Digamos, muchas películas son proyectos público-privados, ¿no? Los privados siempre tenemos que aportar, porque el fondo de fomento no aporta el 100% de ningún proyecto. Ese es el espíritu de la ley, que sea un fomento cinematográfico que nos permita, que nos sustente para comenzar un proyecto que es complejo, intensivo. El cine es una industria cara, es una industria cultural cara, digamos, de las más caras seguramente. Por eso en todas partes del mundo hay fomentos a la industria, de distinta manera. En Argentina el Fondo de Fomento Cinematográfico es muy saludable en la manera en que está pensado y que se pensó en la ley original, que es que sus fondos para sostener la producción vienen del propio consumo cultural del cine. Entonces, una parte de la entrada, un porcentaje de la entrada que pagamos para ir a las salas, va al fondo de fomento, y una parte del dinero que se recauda a la televisión y a la radio, a través de digamos, la recaudación por su publicidad, digamos, por un beneficio que se obtiene, también va al fondo de fomento. Con lo cual, digamos que es la propia actividad, a través de la recaudación, la que lo sostiene. Eso es saludabilísimo, digamos, y es un país ejemplar en ese sentido. Sería muy difícil hacer cine en Argentina si uno no tuviera una ayuda de ese fondo, sea casi el total de su presupuesto si es una película pequeña, sea la mitad, sea un tercio, no importa eso, pero es un arranque muy importante. Para mí hay dos puntos ahí muy importantes de lo que vos estás diciendo, para tratar de entender. Por un lado, esto que decías, esto es así en todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, digo, salvo, por supuesto, Estados Unidos, pero que también tiene cada estado sus posibilidades de fomento, pero bueno, digamos que es una industria muy grande. Lo mismo pasa con la industria de la India y alguna más, pero todos los países con cinematografía tienen esto, ¿es así? Digo, es como... Efectivamente, todos los países, incluyendo los Estados Unidos, porque si bien no tiene un fomento general como el que tenemos nosotros, tiene desgravaciones fiscales, digamos, todos los países intentan apoyar su cinematografía porque es un producto cultural de mucha penetración, ¿no? Además de que es una gran alegría el cine para los espectadores, es un producto cultural que penetra mucho, entonces, y genera enorme cantidad de puestos estatales, porque han considerado que hay que defender esta industria, que hay que posicionarla y que hay cosas para contar a nivel de contenidos nacionales y no siempre recibir contenidos. Ahora, ¿ustedes creen que el Fondo de Fomento peligra? Esperemos que no. Porque, digamos, lo que han dicho las autoridades es que no. Queremos todos confiar en que eso será así. Tenemos, bueno, por supuesto, es un momento difícil porque hay una nueva ley en proceso, que es la ley de convergencia, que va a reemplazar a la ley de servicios audiovisuales. Y en esa ley de convergencia no hemos sido invitados a participar. Y eso es una preocupación que tenemos todos los productores y todo el ambiente cinematográfico, porque no sabemos muy bien de qué se está tratando. Como bien lo decía Luis Puenzo en otro programa, que es alguien que además conoce la ley de cine y conoce la historia del cine porque trabajó desde el comienzo. Y que peleó en su momento en los 90 por la ley de fomento. Y cómo peleó por ello. Claro. Y lo dice con conocimiento de causa y con papeles en la mano, papeles ciertos. Fue invitada a la Motion Pictures de Estados Unidos. Eso es impresionante. Es impresionante. Y, digamos, eso es impresionante. Hemos visto lo que ha dicho la Motion Picture y dice, no estábamos de acuerdo con que haya cuotas de mercado para los cines nacionales. Y
la puedo entender, para la motion picture la entiendo. Ahora, a nosotros no. No puedo entender que mi país escuche una... Por supuesto... A ver, para que se entienda eso, porque me parece que es impresionante. Digamos. A mí me resulta terrible. Yo no lo podía, cuando lo escuchaba a Luis no lo podía creer. Para que nos entiendan los que están viendo, esto que decíamos, se está pensando en una nueva ley de convergencia que afecta directamente a la industria en la que trabaja Vanessa y un montón de personas en este país. No se los convoca, pero sí se consulta por esa nueva ley a una empresa estadounidense. Es llamativo. Es llamativo y ¿sabes qué es lo más curioso? Todos hemos vuelto a estudiar mucho la ley de cine estos últimos días, y lo cual es muy bueno. Y estaba estudiando la ley de cine que se sanciona en el 94, que se sanciona en el gobierno de Menem. Y miren qué curioso, uno de los pocos artículos que Menem intenta vetar, y que no puede porque ya estaba en la ley original del 54, 55, pero no lo puede vetar porque es un artículo que viene de una ley que ya existía, es un artículo donde se instruye al instituto a defender la cuota de mercado. Claro. Entonces, tenemos desde el 55 este problema, ¿no? Que es, por supuesto que gran parte de nuestro fondo de fomento proviene de las películas grandes tanques norteamericanos que llevan mucha gente a la sala, y bienvenidos, digamos. A mí me encantan las películas norteamericanas y las disfruto mucho y voy con mucha alegría a pagar mi entrada. Pero la idea de que no haya una regulación sobre la cantidad de películas, sobre la cantidad de salas donde se estrena y que no permita que el cine argentino se desarrolle, es una idea tenebrosa, por lo menos. Y que eso fomenta el cine, porque además, para el que quizás se le escapa, pero hemos tenido, Vanessa, este año 2 estrenos muy importantes de cine coreano, por ejemplo, ¿no? Que uno lo ve y decís, esto es realmente cine de Hollywood, del nivel de producción que ves. ¿Qué hizo Corea hace muchísimos años? Pues obviamente lo sabés, digo, pero para compartir, invirtió esta cuota de pantalla. Digo, bueno, ahora no es más 80% cine extranjero, 20% cine coreano. A partir de ahora nos obligamos a hacer 80% cine coreano, 20% cine extranjero. Seguramente los primeros años los coreanos habrán tenido que vivir algunas películas no tan acertadas, pero fíjate como tiempo después generaron una industria con penetración mundial que no llega acá a la Argentina. Era impensable hace unos años que se estrene acá un estreno comercial, una película coreana. Y lo otro, explícanos esto porque también me parece importante de lo que decías. ¿Todas las películas necesitan del Inca? Porque viste que a veces hablan como un modo despectivo, bueno, a mí que me importa como ese cine de autor, eso que lo ven 5 personas. Pero la última película de Suar, por ejemplo, ¿necesita el fondo del Inca? Todas las películas recurren al fondo del Inca. La última película de Suar seguramente le ha devuelto al Inca más plata de la que el Inca le ha dado. Digamos, esto hay que tenerlo en cuenta. Las películas muy exitosas devuelven en su porcentaje de entrada a la sala más dinero que el que recaudan. Si lo hubiera recaudado, desconozco si lo pidieron o no, probablemente sí, porque es la naturaleza de nuestra industria, porque es una manera de... Pero lo digo como algo saludable, ¿no? Como quiero decir, es la industria la que necesita esto, no unos locos artistas. No, o sea, los locos artistas y también el cine más comercial que tiene la Argentina. Todos necesitamos de esto para que el cine funcione. Por supuesto, y la idea es que estas películas más grandes y nuestros pequeños tanques argentinos, que no son tan pequeños porque han hecho 2 millones, 3 millones y 4 millones de espectadores, que estas películas a la vez financien con su aporte al fondo de fomento las películas de autor, que son las que también, por otro lado, son las experimentaciones que nos llevan a tener una Lucrecia Martel o que nos llevan a estar hoy en el Festival de Cannes. Esta semana se dieron a conocer las películas de la selección oficial y son muy poquitas en el mundo, y una es argentina. Y esa película, que es argentina, es una película hecha por 2 directoras de primera obra, Valeria Pivato y Cecilia Tan, 2 jóvenes directoras que pudieron hacer su película porque ganaron un concurso de ópera prima del Inca, porque lograron una coproducción internacional con Chile, otro ejercicio muy saludable, que es trabajar con otros países, y ahora la Argentina está representada por esta película de 2 directoras que a lo mejor, si no hubiera existido este fondo, nunca hubieran podido filmar. Entonces, hay que ver en general el panorama. Estamos acostumbrados a tener una película en Cannes. Estamos acostumbrados a una en Cannes y tenemos otra en Tribeca. Nosotros venimos de ganar en el Festival de Londres. Es decir, no hay una semana, creo yo, que no haya un premio en un festival internacional de una película argentina. Probablemente, podríamos estudiarlo, pero seguramente no. Y por otro lado, nuestra cuota de mercado, la cuota del cine argentino en el mercado, va aumentando. Es decir, año a año la gente consume más cine argentino. Todavía no llegamos al 80%, digamos, pero estamos en un 18-20%. No, pero además no forzado, es la misma industria que va empujando. Absolutamente. Hagan lugar porque la gente viene, digamos. Así es, vamos mejorando, contamos historias que interesan, nuestra técnica ha mejorado muchísimo.
un montón de cosas que requieren tiempo, digamos, no se le puede pedir de un día para el otro las cosas, pero digamos, es una industria que ha sido siempre muy fuerte, muy poderosa, que ha sido siempre muy atacada, porque en el 55 es histórico, cuando no nos dejaban importar latas de cine, latas de película para poder hacer las pelis, porque entendían también la industria estadounidense que les éramos una competencia. Digamos, ha habido muchos momentos de mucho roce en ese sentido. Y eso significa que es una industria pujante y que está en la mira, digamos. Sí, Gracias. mismo en esta pelea en el 94 o 95 cuando salió la ley, Pacho Donald, el ministro de Cultura en ese momento, decía de Estados Unidos, la presión era que esto no ocurra, digamos, con lo cual eso es real. Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros por y nos estar quedamos acá. con la esperanza entonces de que el gobierno dice el fomento no se va a tocar, al menos por ahora. Eso esperamos Y estaremos atentos. y estaremos atentos a ese compromiso. Muchísimas gracias por venir.